¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estimado contador Marcelo de los Santos, gobernador del estado de San Luis Potosí. Estimada ciudadana Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora del estado de Yucatán. Estimado licenciado Enrique Zorrilla, director general del Banco Nacional de México. Estimado licenciado don Joaquín Gamboa Pascoe, presidente del Congreso del Trabajo. Señor senador Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Contador público Mario Sánchez Ruiz, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Estimado señor licenciado Ismael Plasencia Núñez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Distinguidos integrantes del Presidium, señoras y señores legisladores de todo el país, muy distinguidos invitados especiales en el ámbito internacional, estimados alcaldes aquí presentes, señoras y señores. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Me alegra mucho el poder acompañarles en este primer foro internacional de vivienda sustentable, en el cual expertos de México y de muchos otros países están exponiendo experiencias y conocimientos con el propósito común de lograr de ahora en adelante que el crecimiento urbano y habitacional que tanto necesitamos se dé además en plena armonía con el medio ambiente. Déjenme decirles además que yo soy no me gusta la palabra fanático, pero soy un absoluto convencido de los temas ambientales y del peligro vital para la humanidad derivado del cambio climático y el calentamiento global. Sé que hay todavía muchos escépticos y que hay pocos conversos, pero más allá de que se crea o no se crea, pues no es un asunto de fe, es algo que está ocurriendo y está ocurriendo día con día. Y se sufre y se siente, pero no se acepta. Simplemente platico el caso de México. Este año el calentamiento global, por ejemplo, ha producido la exacerbación del fenómeno del Niño. De por sí el fenómeno del Niño es un fenómeno también de calentamiento, en este caso del Pacífico ecuatoriano, en el Ecuador. Este año la temperatura promedio en la línea del Ecuador, en el Pacífico, ya es de más de 1 grado centígrado por encima del promedio del agua, y eso genera una alteración climática en la formación de tormentas, convecciones y precipitaciones pluviales en el Pacífico, en el Ecuador mismo, que evita, por razones muy complejas que no pudiera yo describir porque requieren amplio conocimiento y tiempo, pero que evita que lleguen con la regularidad a la que estábamos habituados los vientos del sur hacia el norte en el Pacífico, las tormentas tropicales correspondientes a esta época del año con la misma regularidad y en consecuencia la formación de una temporada regular de lluvias. Y el cambio climático es eso, la alteración de las estaciones, de la temperatura, del clima, en una palabra. Por lo mismo en México este año, por ejemplo, tuvimos el segundo mes más seco, el segundo mes de julio más seco en 60 años en la historia del país, con afectaciones naturalmente para la agricultura, pero también para el consumo humano. La presa, una de las presas que surten de agua potable al Distrito Federal, la ciudad más grande del mundo, por ejemplo la presa de Villa Victoria, estuvo, antes de tomar medidas drásticas como las hemos tomado en coordinación con los gobiernos locales, estuvo al 20% de su capacidad en plena temporada de lluvias. Y paradójicamente por otros fenómenos asociados al desarrollo urbano desordenado, al crecimiento de la mancha urbana y del concreto que trae, también eso genera alteraciones microclimáticas en la formación de lluvias. Les pongo otro ejemplo. El pasado domingo, en una zona de la gran Ciudad de México, llovieron 110 milímetros de agua en 3 horas. Y sin embargo, a 100 kilómetros de ahí,
En la presa Villa Victoria, que les insisto, está en riesgo de viabilidad, llovieron tan solo 2 milímetros en todo el día. Llovió exactamente donde no debía llover, con gran alteración para la vida de los ciudadanos, y no donde debiera llover. Y pudiéramos repetir pues ad infinitum los casos en los cuales el cambio climático ya está afectando considerablemente la vida de los ciudadanos. De ahí el compromiso de México de impulsar una agenda global de lucha contra el cambio climático y de compromiso con el medio ambiente en todos los frentes, de proponer un fondo verde a nivel internacional, el cambiar de raíz las políticas públicas. Si sabemos, por ejemplo, que entre el 20 y el 30% del calentamiento global lo generan los incendios forestales y la deforestación, hemos atacado como nunca los incendios forestales en el país. Y si sabemos que una buena parte es de la industria, estamos también colaborando desde el propio gobierno, que tiene industrias energéticas, a reducir emisiones. Tenemos un programa contra el cambio climático, el primero que hay en cualquier país de desarrollo, que incluso asume un compromiso de llegar al 2012 con una reducción neta de 50 millones de toneladas de emisiones de carbono por año. Y así como en la industria y en la parte automotriz, donde hay mucho que hacer, y por eso impulsamos también sistemas de transporte colectivo en las grandes ciudades, incluyendo la Ciudad de México, el tren suburbano o los trenes suburbanos, que serán varios. También ahora nos abocamos a la vivienda. Por eso felicito al Infonavit por ser el anfitrión y el organizador de este foro, pero sobre todo lo felicito porque ha sabido imprimirle a su trabajo una nueva visión, una visión que se preocupa por impulsar la construcción de casas, de viviendas, de unidades habitacionales que sean planeadas y que sean sustentables. También felicito a los desarrolladores, a los representantes de las instituciones financieras aquí presentes y que son conscientes del reto medioambiental que tenemos por delante. Quiero externar un reconocimiento en particular, en este caso a Banamex, por esta alianza estratégica que ya ha dado frutos con el Instituto y que hoy se fortalece con un nuevo convenio de financiamiento en beneficio de miles de familias mexicanas. Felicito también a los expertos en materia de vivienda sustentable de España, de Chile, de Estados Unidos, de varios países que están aquí presentes. El Gobierno federal, por las razones que les he dicho, tiene un compromiso indeclinable con el desarrollo sustentable. Nos hemos planteado el reto de generar alternativas que a la vez que dan respuesta a las necesidades habitacionales de las familias mexicanas, queremos hacerlo con la menor afectación al medio ambiente y al patrimonio ecológico de las generaciones futuras. El programa de hipotecas verdes, que empezó a aplicar el Infonavit, se ha convertido en un instrumento virtuoso que, a la vez que impulsa la construcción de viviendas sustentables, genera entornos urbanos mejor planeados y promueve una mejor calidad de vida. Recordábamos hace un rato en la mesa con Víctor que en alguna reunión, un acuerdo que tuvimos, en que hablábamos de un programa especial de hipotecas, pues yo sugería que le metiéramos el componente de dar privilegios de financiamiento si las hipotecas tienen compromisos sustentables. Y luego otro programa que iniciamos en el Gobierno federal, el programa Tu Casa, que por cierto buscó originalmente, y creo que ha logrado de manera muy satisfactoria, atacar un nicho de mercado, digámoslo así, o más bien un segmento de la población que no tenía acceso al mercado regular de vivienda y que es la gente que tenía menos de 4 salarios mínimos de ingreso. Yo recuerdo que en algún evento de vivienda al inicio del gobierno, antes incluso, cuando estaba en mi campaña por el país, me tocó convivir con algunos, por cierto, constructores aquí presentes en algún 3 de mayo, una celebración, una barbacoa con albañiles y trabajadores de la construcción. Y creo que la pasada administración se distinguió, entre otras cosas, por impulsar de manera muy notable la vivienda en el país. Pero una paradoja
cruel, diría yo, es que platicando con los trabajadores de la construcción en ese evento, pues en la plática surgió ahí el comentario, muy discreto pero muy claro, de uno de ellos, de que era un albañil. Cuando yo le estaba preguntando en cuántas construcciones había participado, me enumeró muchísimas y dijo, ¿y quién sabe cuándo pueda yo? Yo nomás hago las casas, pero quién sabe cuándo pueda yo tener una casa. La verdad es que nunca, yo vivo quién sabe dónde, en fin. Entonces diseñamos un mecanismo para que esta gente que gana menos de 4 salarios mínimos pudiera tener un crédito adecuado a su nivel de ingreso, y lo que faltaba, que en realidad es la aportación inicial, el anticipo, el enganche, era lo que le impedía precisamente acceder a una vivienda. Y lo que hace Tu Casa fue proporcionar un subsidio directo, no reembolsable, por el enganche de las viviendas, y así hemos impulsado por primera vez un segmento no cubierto de la población. Cuando estábamos platicando precisamente con el director del Infonavit, pensamos, ¿por qué no hacemos que el subsidio de Tu Casa también vaya precisamente a fomentar, por lo menos inicialmente y de manera gradual, vivienda sustentable? Y así fue surgiendo este programa de hipotecas verdes y de esfuerzo específico de transferencias públicas hacia viviendas sustentables. Y hay algo muy curioso, amigas y amigos. En otros países, la preocupación por viviendas sustentables ha sido un problema, o más bien ha sido un reto, de personas que tienen muy alto ingreso, o alto ingreso nada más. ¿Por qué razón? Yo me lo explicaría por dos. Una, porque en otros países los costos asociados a la energía ya reflejan precisamente no solo el costo de la energía misma, sino el problema climático. El caso de los impuestos en California, por ejemplo, para las emisiones de carbono. Y también porque quizá mayor nivel de ingreso pudo haberse desarrollado por acceso a nivel educativo, qué sé yo, también un mayor nivel de conciencia ecológica. Pero mientras en otros países, amigas y amigos, la reconversión del parque habitacional con hipotecas o con tecnologías verdes inició en la pirámide más alta de ingresos, en México lo que estamos haciendo es comenzar aceleradamente desde abajo, es decir, equipando la vivienda más económica con dispositivos para el ahorro de energía. Y de esta forma estamos dando un impulso sin precedentes a la eficiencia energética, al uso racional del agua en los hogares de familias, de trabajadores que se benefician precisamente con créditos del Infonavit y en muchos casos con el programa de subsidio Tu Casa. Y aquí además ganamos todos, algo que es difícil siempre de convencer a muchos servidores públicos vinculados a la hacienda y a los dineros, pero ganamos todos. ¿Por qué razón? Porque en el caso de México, a pesar de que para la gente todavía siente, considera, así lo vive, como muy altas las cargas por el pago de electricidad y de agua, la verdad es que gran parte de ese suministro de electricidad y de agua está subsidiado por el Estado, a costos crecientes. Ya hablaremos en otra ocasión quizá de estos problemas de finanzas públicas y de incentivos de precios mal alineados que creo que hay que resolver, pero evidentemente que tienen una razón de ser precisamente en la pobreza de las familias. Pero mi punto es este, por decirles, trayendo otra vez el ejemplo del agua, traer el agua a una ciudad como esta o a muchas zonas metropolitanas del país cuesta más o menos entre 10 y 11 pesos el metro cúbico por segundo, o el metro cúbico en general por volumen. Y sin embargo el cobro en promedio, por citar en la zona metropolitana de la Ciudad de México, es de aproximadamente entre 2 y 3 pesos el metro cúbico. De manera que el resto precisamente genera una carga importante en materia de subsidio. Por el lado de precios, digamos, no hay un incentivo claro en términos de eficiencia energética y de suministros, similar a cosa que pasa con la electricidad.
Pero mi punto era, si nosotros logramos que las familias más pobres consuman menos agua sin sacrificar sus satisfactores y consuman menos electricidad, vamos a hacerle ahorrar a esas familias dinero constante y sonante sobre su ingreso disponible, pero también vamos a ahorrar nosotros, porque cada kilowatt hora que deje de consumirse es un subsidio que dejamos también de pagar. Y así efectivamente estoy convencido que a medida de que masifiquemos a través de políticas públicas, como es el subsidio de tu casa o los créditos de Infonavit, viviendas sustentables, en esa medida estaremos haciendo un cambio radical en México de compromiso con el medio ambiente. Yo quiero decir que con lo que hace el Infonavit, el uso de calentadores solares, calentadores de agua a través de la energía solar, de lámparas y de focos ahorradores, de válvulas ahorradores de agua, de sanitarios ahorradores de agua de doble carga, de diferentes mecanismos, con el aislamiento térmico de techos y de muros, estamos no solo contribuyendo al medio ambiente, sino también ayudándole a las familias más pobres. Se ha calculado, por ejemplo, que con lo que paga menos el trabajador de electricidad y de agua en estas casas, está ahorrando entre 300 y 400 pesos mensuales en el pago de servicios. Es decir, se ahorra incluso una buena parte del pago de la hipoteca verde, incluyendo el costo de la ecotecnología. Con estas acciones, amigas y amigos, estamos revolucionando y queremos revolucionar la cultura de ahorro y uso racional de agua y luz en las viviendas de los trabajadores en México. El objetivo de corto plazo es que la hipoteca y la vivienda verde se conviertan en un estándar de mercado. Por cierto, dentro de unos días estaré asistiendo a la ciudad de Nueva York en el marco de la cumbre del G20, aprovechando mi asistencia a la cumbre del G20, estaré recibiendo a nombre de los mexicanos y desde luego del Infonavit un premio internacional que se da precisamente a los programas de vivienda sustentable, porque este programa, la hipoteca verde, ya está siendo reconocido a nivel internacional. Al mismo tiempo, amigas y amigos, hemos logrado ampliar las opciones de financiamiento para la compra y construcción de vivienda. Cuando yo entré al gobierno, nos propusimos, y está en el Plan Nacional de Desarrollo, que hacia el final del sexenio se habrían construido 6 millones más de viviendas en México. Bueno, pues este año hubo crisis económica, la peor crisis económica que ha habido, una crisis de crédito, por cierto, en el ámbito internacional, y con todo y crisis, antes de los 3 años de gobierno, ya se han construido en México más de 3 millones de viviendas. Así que vamos a alcanzar la meta de 6 millones hacia el final de la administración, sobradamente. Ahora hay que decir también que de esos 3 millones de viviendas, más de ellas, entre el Infonavit, que es el mayor, con más de 2 millones 2.200.000, ¿cuántos irán, Víctor? De créditos de vivienda, y el Foviste, que ahora está relanzándose. Hoy, por cierto, hubo una colocación muy exitosa de certificados de Foviste otra vez. Estamos, a través de las instituciones y organismos públicos de vivienda del gobierno, se han otorgado 2.600.000 financiamientos. Y de estos financiamientos y subsidios, 2 han sido casi 3 veces los otorgados, digamos, 6 años antes. A diferencia de otros países, amigas y amigos, en donde la crisis económica fue crisis hipotecaria, crisis de crédito, y donde la situación financiera golpeó severamente los mecanismos crediticios, en México, con todo y la adversidad, pudimos sostener ritmos de crédito, no a los niveles evidentemente de épocas de auge, pero pudimos sostener flujos de crédito positivo para vivienda en el país, y pudo seguirse construyendo vivienda en México. De hecho, la construcción y financiamiento de vivienda en México no fue problema ni causó la crisis. En México la estamos utilizando como una solución
para estimular la demanda agregada precisamente en los tiempos de la crisis económica. Esto además lo ha reconocido el mercado y lo han reconocido las instituciones públicas y privadas. Y prueba de ello es precisamente el convenio que hoy atestiguamos todos entre Banamex y el Infonavit, porque este convenio refleja las oportunidades que México tiene, teniendo no solo un sector bancario sólido y bien capitalizado, sino también instituciones renovadas y creíbles, bien manejadas, bien administradas, como es el Infonavit. Por cierto, hace rato el director mencionaba un dato muy interesante, que a partir de junio a la fecha se ha recuperado y ya hemos superado el junio a agosto del año pasado en materia de créditos de vivienda. Signo, a mí me parece, muy claro de recuperación económica. Hay otro signo claro de recuperación económica, amigas y amigos, y es que también de junio a agosto, siendo un año tan difícil en que la economía cayó a un ritmo superior al 10% el primer semestre, 10%. De junio a agosto, el número de empleos registrados en el Seguro Social, pagados con su cuota obrero patronal, con nombre y apellido, no solo no se redujo, es decir, no hubo desempleo neto, sino que se han creado de junio a agosto 65,000 nuevos empleos en el país, con lo cual finalmente se está recuperando la planta laboral en el sector formal y es otro claro indicio de recuperación económica. Así que, amigas y amigos, felicidades a todas las partes. Yo creo que esta es una muestra muy clara, este convenio que atestiguamos, de la confianza de las instituciones financieras en el sector y de que las expectativas económicas comienzan a ser alentadoras. Porque en México, con todo y lo que hemos vivido en términos económicos, en México hay inversión pública y privada, hay crédito y hay demanda de vivienda. Quiero aprovechar también que el día de ayer el Banco Mundial publicó un estudio de competitividad en el que se mide la facilidad para hacer negocios en 183 países. Con todo y que sabemos lo complejo que es este tema en el país y que aún no está considerado el programa, que yo pienso que será verdaderamente innovador de tu empresa, México mejoró 4 posiciones en el índice general del Banco Mundial. Un incremento en la competitividad que se explica por una mejora de 24 lugares en el rubro de apertura de empresas y de 43 en el rubro de pago de impuestos. También le he dado instrucciones al gabinete de que se redoble el esfuerzo en 2 materias fundamentalmente, en 3 concretamente. Uno es en el mecanismo de portal tuempresa.gov.mx, que permite, por lo menos en requisitos a nivel federal, insisto, habrá que armonizar esto a nivel estatal, espero que lo hagamos pronto, pero los requisitos a nivel federal de pedir el nombre en relaciones exteriores, el permiso en relaciones, asumir la cláusula Calvo, registrarse en Hacienda, registrarse en el Seguro Social, buscar permiso en economía, etcétera, todos esos trámites los hemos compactado en una sola página electrónica y si una persona quiere constituir una empresa lo puede hacer desde la oficina del notario o del corredor público, quédese, en un trámite que estimamos en tan solo 2 horas y que antes duraba incluso varios meses. Por supuesto, la simplificación indispensable para el pago de impuestos por vía electrónica. Y tercero, lo que comenté el día 2 de septiembre pasado, la tala regulatoria, un esfuerzo administrativo del gobierno adicional a la reducción de 3 dependencias que ya anuncié hace un par de días, de 3 secretarías de Estado, pero una tala regulatoria que nos permita desaparecer todos aquellos acuerdos, oficios, reglamentos o decretos que en un plazo determinado no demuestren fehacientemente su justificación y su necesidad de seguir vigentes. Estoy convencido, amigas y amigos, de que México debe mejorar su competitividad y debe mejorarlo rápido. Y hago votos para que podamos muy pronto con el sector constructor del país y con las autoridades no solo federales, sino estatales y municipales, desterrar
cualquier posibilidad de decisiones discrecionales y arbitrarias en el otorgamiento de permisos que a lo único que dan lugar muchas de las veces es a una gran estela de corrupción que en México debe ser totalmente desterrada. Amigas y amigos, yo estoy seguro de que cada uno de nosotros puede aportar mucho a la transformación del país, desde las empresas, grandes o pequeñas, desde las fuentes de trabajo, desde las organizaciones vecinales, ciudadanas, sindicales, desde luego las autoridades en sus 3 órdenes de gobierno. Cada mexicana y cada mexicano en particular tiene la posibilidad, en la medida de sus responsabilidades y capacidades, de aportar a la construcción de este gran país. En este año del bicentenario que está por iniciar, de la independencia y centenario de la Revolución, tenemos la oportunidad no solo de conmemorar el México que hemos sido durante 200 años, sino también de diseñar y construir a la medida de nuestros anhelos el México que queremos ser para 100, 200 o cientos más de años después. Ese es el compromiso que tenemos como generación del Bicentenario y eso es también absolutamente posible. En el caso de ustedes, su misión, entre otras, será el de impulsar un desarrollo sustentable de la vivienda que permita crecer sin agotar el patrimonio de las mexicanas y los mexicanos que vienen. Los costos de actuar ahora, lo sé, son altos, pero los costos de la inacción, de la inmovilidad, los costos de que no se puede, son significativamente más grandes y los estamos pagando ahora con creces en los problemas que vive México, incluyendo también el daño incalculable que ya se ha hecho en materia de medio ambiente. Yo estoy seguro, amigas y amigos, que una vertiente clave precisamente del desarrollo ordenado que requiere México está en una política urbana ordenada y en una política pública de vivienda sustentable. Estoy seguro que trabajando unidos lo vamos a lograr, construir ese México que queremos, un México más justo, más equitativo, un México más dinámico, más próspero, más limpio. Sé que quienes viven interesados en el sector vivienda estarán a la altura de lo que nos está exigiendo el futuro del país. Muchísimas gracias.